Además, esta semana me toca hacer la grabación oficial a mí de la clase. Así que, vieron que hay grabaciones de todas las clases que, digamos que siempre es un profesor diferente. Bueno, eso se estableció al principio del curso. Muy bien, entonces, elasticidad-precio de la oferta. Nuestra presentación tiene la estructura habitual, objetivos generales y específicos, planteo de la clase teórica, desarrollo de la misma y, al final, preguntas de control para los estudiantes, que como forma de ayuda, digamos, para su proceso de aprendizaje. Los objetivos generales de la unidad 2 los hemos presentado ya varias veces. Este objetivo es el que nos involucra a nosotros ante el tema que tenemos que dar. Medir la sensibilidad o grado de respuesta de las curvas de demanda y oferta ante variaciones de sus determinantes. En este caso, el único determinante que nos interesa es el precio del bien, porque en este curso vemos solamente la elasticidad precios de la demanda y de la oferta. Estos objetivos ya más específicos corresponden al tema que vamos a ver hoy, elasticidad precio de la oferta. Analizar y comprender el concepto de elasticidad, como así también la importancia del mismo en el análisis económico. Analizar y comprender el concepto de elasticidad-precio, como así también la importancia del mismo en el análisis microeconómico. Analizar y comprender el concepto de elasticidad-precio de la oferta, como así también la importancia de la misma en el análisis microeconómico. Es decir, igual que la otra vez, haremos aproximaciones sucesivas al concepto que nos interesa. Conocer y comprender la interpretación gráfica de la elasticidad-precio de la oferta, como así también sus similitudes y diferencias con las de la demanda. Conocer y entender las características y la importancia de los determinantes de la elasticidad-precio de la oferta. Así como hay determinantes de la elasticidad-precio de la demanda, también hay determinantes de la elasticidad-precio de la oferta, que obviamente no son los mismos determinantes que los de la oferta. Como así también cómo se establecen las leyes de formación en torno a cada uno de ellos. Por último, conocer y aprender la importancia del concepto tiempo en las diferentes curvas de oferta y el rol de la elasticidad en las mismas. Esto sería como un bonus track, digamos, un ejercicio de aplicación, que está basado en lo que dicen Mochon y Baker en su texto de economía. La estructura de la clase es la siguiente. Bueno, introducción, breve mención de los temas vinculados ya desarrollados, concepto de elasticidad precio, concepto de elasticidad precio de la oferta. Esta vez no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre la diferencia entre variación absoluta y relativa, porque ya lo vimos la clase pasada y lo doy por sabido. Interpretación gráfica de la elasticidad precio de la oferta, determinantes de la elasticidad precio de la oferta, síntesis y conclusiones. Y después están las preguntas, claro. Las preguntas no. Muy bien. Como dijimos la clase pasada, la elasticidad es un concepto económico que procede de la física, que fue introducido por el economista inglés Alfred Marshall para cuantificar la variación, que puede ser positiva o negativa, experimentada por una variable al cambiar otra. Esto es parcialmente cierto, porque el término elasticidad-precio es de Marshall, pero el concepto proviene de autores anteriores, entre ellos Cournot, un economista francés, y John Stuart Mill, que tuvo una intuición del tema, pero que, bueno, no acertó a darle un nombre tan pertinente, digamos, como el que le dio Marshall. Ahí tenemos la foto de Don Marshall, ya en sus años no mozos, digamos. Para entender el concepto económico de elasticidad debemos partir de la existencia de dos variables entre las que existe una cierta dependencia. Por ejemplo, el número de automóviles vendidos y el precio de los automóviles. Es decir, que el número de automóviles vendidos, la cantidad sería, depende del precio de los mismos. O el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto y los tipos de interés. Aquí daríamos a entender que un concepto que veremos en la unidad 3, el Producto Interno Bruto de un país, tiene alguna relación de dependencia con la magnitud de los tipos
o tasas de interés de la economía. Entonces, la elasticidad que mide la sensibilidad de la cantidad, por ejemplo, de automóviles vendidos ante la variación del precio de los mismos, o en el segundo caso, la sensibilidad del Producto Interno Bruto a las variaciones de los tipos de interés. Hay un texto clásico de economía de Wonacott y Wonacott, donde hacen un dibujito muy interesante, donde toman una banda elástica, digamos, y la estiran, ¿no? Para hacer esta analogía con una cuestión de la física, digamos que digamos, uno puede tener una banda elástica que se puede estirar poquito o una que se puede estirar mucho. Bueno, la elasticidad, digamos, actuaría de esa manera. Si yo la puedo estirar muy poco, diría que esa banda es inelástica. Pero si la puedo estirar mucho, diría que es más elástica o relativamente elástica. Y entonces, bueno, muestran varios casos. Es un dibujito lindo que, bueno, que quedó desactualizado en la era de Internet, obviamente. Es por ello que la elasticidad se puede entender o definir como la variación porcentual o relativa, o también pueden usar la palabra proporcional, de una variable y en relación con una variable x, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Si la variación porcentual o relativa de la variable dependiente y es mayor que la de la variable dependiente x, se dice que la relación es elástica o en realidad relativamente elástica, ya que la variable dependiente y varía en mayor proporción que la variable x. Por el contrario, si la variación porcentual o relativa de la variable y es menor que la de la variable x, la relación es inelástica. Por ejemplo, si la variable y es cantidad demandada y la variable x es precio, entonces ahí tenemos los dos casos y la explicación de por qué, digamos, donde en un caso, en una demanda relativamente elástica, o en un tramo de demanda relativamente elástico, la variación porcentual de la cantidad es mayor que la del precio. Y en un tramo relativamente inelástico es al revés. La variación porcentual de la cantidad es menor que la variación porcentual del precio. Siempre comparamos variación porcentual con variación porcentual. No podemos comparar variación porcentual con variación absoluta. No es válida esa comparación. O peor aún, variación porcentual con el valor absoluto de alguna variable. No. Comparamos variaciones. Eso es interesante e importante refrescarlo. La elasticidad es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existen en la teoría del consumidor, la incidencia de la fiscalidad indirecta, es decir, la aplicación de impuestos indirectos como el IVA o los impuestos a los combustibles o los cigarrillos, los conceptos marginales de la teoría de la empresa y de la distribución de la riqueza. La elasticidad es también de importancia en el análisis de la distribución del bienestar, en particular el excedente del consumidor y el excedente del productor, temas que lamentablemente no se ven en este curso, por ser un curso introductorio. Y también es importante la elasticidad cuando se analiza el comercio exterior de una nación. ¿Sí? Porque hay bienes que son bienes transables, objetos de comercio exterior, cuya demanda es más elástica que otros. ¿No? Y a la hora de pensar si tendremos una balanza comercial favorable, o sea que si habrá mayor valor de exportaciones que de importaciones, la idea de la elasticidad relativa de los bienes exportables e importables también es un caso de aplicación de este concepto. ¿Qué es lo que en teoría ya sabemos cuando llegamos a este punto? Bueno, sabemos el concepto de racionalidad económica neoclásica como racionalidad instrumental. Ya sabemos que los consumidores y productores tienen objetivos maximizadores, fruto de esa racionalidad, y que además sabemos que es una racionalidad, que la maximización que pueden obtener está condicionada por una serie de restricciones que no dependen de ellos. Tenemos también los supuestos sobre la conducta y las restricciones de los agentes económicos individuales, como decía. Sabemos también cuáles son los determinantes de la demanda y de la oferta.
sabemos ya cómo construir y determinar curvas de demanda y oferta individuales estables por la condición ceteris paribus, de ahí que sabemos también la importancia de la misma. Y también podemos, o estamos en condiciones de determinar curvas de demanda y de oferta estables del mercado, no ya individuales, sino del mercado. Conocemos el concepto de mercado, conocemos qué es el equilibrio del mercado y hemos analizado la estabilidad del mismo. Recuerden que lo hicimos en ausencia de perturbaciones exógenas y después lo ampliamos aplicando perturbaciones exógenas, es decir, cambios en los determinantes que desplazaban una o ambas de las curvas. Y por último, hemos visto el concepto de elasticidad-precio de la demanda extensamente. Normalmente los cursos, cuando se da elasticidad-precio de la oferta, se la da más brevemente porque, bueno, se supone que es más sencillo el aprendizaje del mismo porque ya se vio el otro concepto previamente. ¿Qué es la elasticidad entonces? Es un concepto que mide, o intenta medir, si ustedes quieren, la capacidad de respuesta de los agentes económicos frente al cambio en alguna variable relevante. El precio del bien considerado, el precio de los bienes relacionados, el ingreso o renta del consumidor, etc. En este caso estamos pensando también en cómo cambiaría la cantidad demandada, por ejemplo, si cambia el precio del bien considerado, eso es lo que vimos en la clase pasada, si cambia el precio de los bienes relacionados, eso se llama elasticidad cruzada de la demanda, o si cambia mi renta, o la renta del consumidor, mejor dicho. Eso se llama elasticidad renta o elasticidad ingreso de la demanda. También son conceptos que lamentablemente no vemos en un curso introductorio. Ahora bien, la elasticidad precios de la demanda o de la oferta mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción de los agentes económicos, consumidores o productores, según el caso, frente al cambio en el precio del bien considerado, ceteris paribus. Esto es, suponiendo que el resto de los determinantes de la demanda o de la oferta, según corresponda, permanecen invariables. Entonces, ya sabemos algo más. Sabemos que para analizar la elasticidad, esto lo hacemos bajo condiciones de estabilidad de la curva de demanda o de oferta que estamos considerando. ¿Por qué? Porque hemos visto que curvas de demanda, y algo análogo pasará con las curvas de oferta, que son paralelas, que tienen la misma pendiente, no tienen los mismos valores de elasticidad. Ya lo vimos eso. Por eso es fundamental entender que el concepto es válido bajo el imperio de la condición ceteris paribus. Finalmente, lo que es el tema de hoy, elasticidad-precio de la oferta. La elasticidad-precio de la oferta es un coeficiente numérico, es un número, se puede calcular, que mide la sensibilidad o capacidad de respuesta o de reacción de los productores frente al cambio en el precio del bien, ceteris paribus. Se puede calcular matemáticamente obteniendo el coeficiente que la representa. Bueno, primer intervalo y escuchamos preguntas de ustedes. Recuerden que no tengo acceso al chat, o sea que deben ser formuladas en voz alta. Hoy no está la profesora Bravo porque está recibiendo su título. Hoy es el primer acto académico, digamos, de entrega de títulos, lo que antes se llamaba colación de grado, el primero del año. Normalmente se hacen 3. Y bueno, se han acumulado muchísimos estudiantes de todas las unidades académicas, así que hoy se hicieron 2 actos, uno a las 14 y otro a las 16. Y en el de las 16, la profesora Bravo estaba entre los estudiantes que iban a recibir su título. Es un momento interesante, digamos, y único. Por eso le dimos permiso para que esté ausente.
Es un lindo momento. Y al cual espero que todos ustedes lleguen. ¿Eh? Yo tuve un profesor, no daré nombres, que el primer día de clase hacía una apuesta, que por supuesto la ganaba siempre, que decía así: si todos los estudiantes que están acá, en el aula, se reciben, decía, yo les pago el asado. Obviamente jamás pagó un asado en esos términos, porque nunca, lamentablemente, todos los estudiantes que estaban presentes el primer día de clase se recibieron. Muchos demoraron, digamos, algunos se recibieron en término, otros menos afortunados se recibieron más tardíamente y otros ya menos afortunados aún desertaron en algún momento de la carrera. Por eso yo espero que todos ustedes estén algún día en la posición de la profesora Bravo, recibiendo su diploma. Bueno, ¿no hay preguntas? ¿Podemos seguir entonces? ¿Siguen ahí? Sí, profe, seguimos acá, seguimos. Bueno. Sí, profe, en el chat no hay nada tampoco. Muy bien, sigamos entonces. Se puede calcular matemáticamente, entonces, obteniendo el coeficiente que la representa mediante la siguiente fórmula. Van a ver ustedes que es una fórmula conocida. ¿Cómo se lee esto? Bueno, esto se lee muy fácilmente. Elasticidad, precio de la oferta. Recuerden que yo utilizo la S para oferta, porque soy un colonizado anglosajón, por supply, ¿no? Que significa abastecimiento o abasto u oferta en inglés. La elasticidad precio de la oferta es igual entonces a este cociente, donde en el numerador tengo la variación porcentual o relativa de la cantidad ofrecida dividida la variación porcentual o relativa del precio. Que se lee esta expresión de la siguiente manera: la elasticidad precio de la oferta es igual a la variación porcentual o relativa de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual o relativa del precio del bien. Es decir, a mí me dan, o yo obtengo dos variaciones porcentuales, por ejemplo, 20% dividido 10%, entonces los porcientos se simplifican, se eliminan de la ecuación, y por lo tanto el resultado es un número puro que carece de definición o de designación. O en términos más concretos, o lo que sería la interpretación económica de ese concepto, se puede decir que la elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida de un bien ocasionada por una variación previa de su precio en un 1%, manteniéndose constante todos los demás factores que afectan a la cantidad ofrecida. O sea que la interpretación económica es muy similar a la de la demanda, como mostró la profesora Bravo en el ejercicio práctico que hizo la semana pasada. Eso es algo que hay que aprenderse, ¿sí? Ahora, una vez que avancemos en el tema de los valores, vamos a plantear algunos ejemplos para ver si lo pueden inferir. Bueno, obviamente trabajando la fórmula, operando matemáticamente sobre ella, tenemos que la variación porcentual de la cantidad ofrecida se puede, a su vez, expresar como la variación absoluta de la cantidad ofrecida sobre la cantidad inicial. Y la variación porcentual del precio se puede expresar como la variación absoluta del precio sobre el precio inicial. Y operando algebraicamente nos queda esta expresión. O sea, igual que en el caso de la expresión de la demanda. O sea, que se puede calcular como el producto de dos términos. Este punto significa por. Aquí tenemos lo que sería la inversa de la pendiente de la curva de oferta, y acá tenemos los precios y cantidades involucradas para cualquier nivel o para cualquier punto de la curva indicada. Esta es la fórmula general de la elasticidad, aunque la misma puede perfeccionarse
para casos concretos, como veremos. La expresión recuadrada queda desdoblada en dos términos, como acabamos de decir. Un cociente entre las variaciones absolutas de cantidad y precio, este cociente, el primer cociente, y que es representativo de la inversa de las pendientes de la curva de oferta, multiplicado por otro cociente, ¿no?, que involucra la cantidad y el precio considerados. ¿Cómo puede perfeccionarse la fórmula previamente expresada? La misma es denominada elasticidad-precio en el punto, la anterior, ya que explora lo que acontece para cada uno de los puntos en una curva de oferta. Pero para tornarlo más representativo al valor del coeficiente, se prefiere usar la siguiente fórmula que se denomina elasticidad-precio en el arco. Al igual que en el caso de la demanda, ¿cómo se calcula esta? Bueno, en vez de dividir la variación absoluta de cantidad y la variación absoluta de precios por la cantidad inicial o por el precio inicial, según corresponda, se prefiere hacerlo por un promedio de precios y de cantidades. Entonces, en el numerador tenemos que la variación absoluta de la cantidad ofrecida se divide por la semisuma de las dos cantidades. Esto es cantidad sub 1 más cantidad sub 2 dividido 2. Y en el caso del denominador, la variación absoluta del precio se divide por la semisuma de los precios. El precio sub 1 más el precio sub 2 dividido 2. Obviamente, este 2 con este 2 se simplifica y operando algebraicamente, la fórmula queda de esta manera, que se parece mucho a la anterior. ¿Sí? Sobre todo porque el primer término es exactamente igual al anterior. El segundo no, porque en el caso del término anterior teníamos un solo precio y una sola cantidad. Ahora tenemos dos precios y dos cantidades. Y esto se lee como la elasticidad precio en el arco AB, por ejemplo, siendo AB un tramo de la curva de oferta. La fórmula recuadrada permite explorar lo que sucede entre dos puntos cualesquiera de una curva de oferta, por ejemplo A y B, y permite calcular un valor más representativo para el arco de circunferencia comprendido entre dichos puntos. Se lo suele llamar algo impropiamente elasticidad promedio. ¿Por qué digo impropiamente? Porque en realidad, siendo la curva de oferta una función curvilínea, lo que mide esta fórmula, que es una fórmula lineal, es la elasticidad promedio de una línea recta que une los puntos del arco. Ahora, si la función de oferta es lineal, en ese caso no hay problemas. Ahí sí podemos hablar de elasticidad promedio. Hay dos preguntas que suelen hacerse sobre el coeficiente de elasticidad así calculado. La primera, ¿qué signo tiene el mismo? Vamos a recordar la elasticidad precio a la demanda. ¿Qué signo tenía la elasticidad precio a la demanda? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque ante un aumento en el precio se producía una disminución en la cantidad demandada. Muy bien. En realidad, por la relación inversa que había entre las variables precio y cantidad demandada. Ahora bien, en la curva de oferta, ¿qué relación hay entre el precio y la cantidad ofrecida? Positiva. Directa. Es decir, que si el precio aumenta, ¿qué pasará con la cantidad ofrecida? Aumenta también. Y si el precio disminuye, Disminuye. La cantidad disminuye. claro. Por lo tanto, está claro que la variación, digamos, estos términos son siempre positivos, ¿no? Porque precios y cantidades negativas no tendrían sentido económico. Si la variación del precio es positiva, la variación de la cantidad también lo es. Y si la variación del precio es negativa, la variación de la cantidad también es negativa. Y a mí me enseñaron en la escuela secundaria que negativo dividido negativo da un valor positivo. Y positivo dividido positivo da un valor positivo. Por lo tanto, el signo de la elasticidad precio de la oferta es siempre positivo. La primera pregunta es de fácil respuesta. Por ley de la oferta, y puesto que lo accesorio sigue siempre a lo principal,
El coeficiente así obtenido tendrá signo positivo, ya que ante, vamos a leerlo bien esto, un aumento del precio del bien considerado, la cantidad ofrecida aumentará como consecuencia de la relación directa entre ambas variables, o si prefieren, ya que ante una disminución del precio del bien considerado, la cantidad ofrecida descenderá como consecuencia de la relación directa entre ambas variables. Por lo tanto, en el cociente expuesto, tanto el numerador como el denominador tendrán el mismo signo que explica esta afirmación, tal como dije hace un momento. La segunda pregunta sería, ¿qué rango numérico puede alcanzar este coeficiente así obtenido? O, si ustedes quieren, ¿entre qué valores se encuentra? Bueno, aunque es un poco más compleja de responder, se puede afirmar que, al menos en teoría, el rango de respuestas posible a esta pregunta abarca todo el campo numérico, por lo que puede expresarse que el coeficiente de elasticidad precio de la oferta estará entre 0 e infinito, pudiendo ser igual a 0 y a infinito. Todo el campo numérico absolutamente, por supuesto, con signos positivos. Y obviamente los valores 0 e infinito son los casos extremos. Los casos más interesantes no son estos dos. Para explicarnos mejor, volvamos a la primera de las fórmulas mencionadas, la fórmula general de la elasticidad precio de la oferta, donde consideramos las variaciones porcentuales. Hay 5 valores relevantes del coeficiente de elasticidad que nos interesarán. Cuando este coeficiente sea igual a 0, caso extremo. En este caso estaremos en presencia de una oferta total o perfectamente inelástica. ¿Sí? O sea, 0 indica que no hay ningún tipo de variación porcentual en la cantidad ofrecida frente a cambios en los precios, porque para que esto dé 0, el numerador debe ser 0. 0 dividido cualquier cosa es 0. Para que esto suceda, el numerador de la fórmula debe ser igual a 0. Esto es, un cambio en los precios no generará ninguna variación en la cantidad ofrecida. En el otro extremo, cuando el valor del coeficiente tienda a infinito. En este caso estaremos en presencia de una oferta total o perfectamente elástica. Para que esto suceda, el denominador de la fórmula, es decir, la variación porcentual del precio, debe tender a 0, lo que significa que ante cambios infinitesimales en el precio del bien, la cantidad ofrecida variará en una inmensa proporción. Ya veremos qué utilidad tienen, o qué uso, perdón, tienen ambas curvas. Porque, según lo que vimos en la clase pasada, queda claro que una curva totalmente inelástica es vertical. Una curva de oferta. Y una curva de oferta totalmente elástica es horizontal. ¿Sí? Ambos casos se consideran extremos y de difícil ocurrencia. Entre ambos extremos existen los casos más probables. Bueno, cuando el valor del coeficiente es mayor a 1, elasticidad es mayor a 1. Por ejemplo, no sé, el ejemplo que di hace un rato, 20% dividido 10%. ¿Cuánto da eso? 2. 2, muy bien. 2 es mayor que 1, ¿sí? En este caso estamos en presencia de una oferta parcial o relativamente elástica. Para que esto suceda, el numerador de la fórmula tiene que ser mayor que el denominador de la misma. Es decir, la variación de la cantidad ofrecida tiene que ser mayor que la variación de la cantidad, que la variación del precio. Esto es, un cambio en el precio producirá un cambio proporcionalmente mayor en la cantidad ofrecida. Después, cuando analicemos los determinantes, veremos qué tipo de bienes podemos asociar a este tipo de elasticidades. Cuando el valor del coeficiente sea igual a 1, en este caso estamos en presencia de una oferta de elasticidad unitaria. Para que esto suceda, el numerador de la fórmula tiene que ser igual que el denominador de la misma. Por ejemplo, 20% dividido 20%.
Eso da 1. Y esto implica que un cambio en el precio producirá un cambio proporcionalmente igual en la cantidad ofrecida. Es un caso raro, pero es menos raro que en la demanda. Y por último, cuando el valor del coeficiente sea menor a 1. Por ejemplo, si yo tuviera aquí 10% dividido 20%. Eso da 0,5. En este caso estamos en presencia de una oferta parcial o relativamente inelástica. Para que esto suceda, el numerador de la fórmula tiene que ser menor que el denominador de la misma. Esto es, un cambio en el precio producirá un cambio proporcionalmente menor en la cantidad ofrecida. Interpretación gráfica de la elasticidad precio de la oferta. A ver. En primer término, para poder analizar esto, debemos ver cuándo una curva de oferta es más elástica que otra. Para ello haremos la comparación en un mismo gráfico entre dos curvas, SX1 y SX2. Construimos nuestro gráfico de coordenadas cartesianas y dibujamos una curva, la que voy a llamar SX2, esa curva, bueno, una curva lineal, ¿no? Y esta a la que voy a llamar SX1. Elijo el punto A, que es el único punto para el cual precio y cantidad coinciden en ese gráfico. Esto es el único precio para el cual, por cualquiera de las dos curvas, están dispuestos los productores a ofrecer la misma cantidad. Q sub 0. Muy bien, voy a suponer un cambio en el precio, porque para ver qué pasa con la cantidad ofrecida, tengo que primero pensar o hacer variar aleatoriamente los precios. En este caso, un aumento de precios, de P sub 0 a P sub 1. Yo ya sé que, por la definición o por ley de la oferta, mejor dicho, la cantidad ofrecida va a aumentar. Lo que no sé es cuánto va a aumentar. Bueno, trazo la línea de precios desde el nivel de precios P sub 1 hasta su intersección con ambas curvas. ¿Sí? Si esta fuera la curva de oferta relevante, ¿sí?, la línea de precios intersecta la curva de oferta en el punto C, y esto me permite determinar la cantidad ofrecida y además la variación en la cantidad ofrecida. Q sub 0, Q sub 2, es este segmento. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida, que es lo que esperábamos. Ahora, si me olvido de esa curva y me concentro, y obviamente hay una variación en la cantidad ofrecida, ¿no? Si ahora la curva relevante es SX2, en realidad la línea de precios intersecta a la curva recién acá. ¿Sí? Entonces, hago el mismo procedimiento, trazo una perpendicular al eje de cantidades y obtengo la cantidad ofrecida sub 1. Y hay, por supuesto, una variación en la cantidad ofrecida desde A hasta B. Fantástico. Miren ustedes, en este gráfico, la variación de precios es exactamente la misma para ambas curvas. ¿Por qué? Porque las curvas comparten el gráfico. Pero la variación en la cantidad ofrecida, me temo que es diferente. En un caso es el segmento Q sub 0, Q sub 2, y en otro caso es el segmento Q sub 0, Q sub 1. Por lo tanto, una de estas curvas es más elástica que otra. Pregunta, ¿cuál curva es más elástica? SX1. ¿Lo pregunta o lo afirma? A mí me parece que es esa porque es más sensible ante la variación del precio. ¿Cómo se da cuenta que es más sensible? Porque la cantidad ofrecida aumentó proporcionalmente más que la otra, que es SX2. Frente al mismo cambio en el precio. Claro. Sí, muy bien, la respuesta es correcta. Entonces, una vez efectuado el análisis gráfico y conceptual, como lo expresó el compañero, podemos concluir que si dos curvas de oferta pasan por el mismo punto, en este caso por el punto A, será más elástica la curva más aplanada, es decir, SX1, o viceversa, será más inelástica la curva más inclinada.
SX2. Recuerden siempre que cuando hablamos de curvas aplanadas, estamos pensando en curvas que se aproximan a la posición horizontal de menor pendiente. Y cuando hablamos de curvas inclinadas, estamos pensando en curvas que se aproximan a la posición vertical de mayor pendiente. Esta comparación entre curvas solo puede hacerse cuando ambas compartan el mismo gráfico, como en este caso, o cuando se tracen en dos gráficos diferentes, pero con las mismas escalas en cada uno de los ejes. De otra manera, no podemos hacer la comparación. Existe cierta asimetría en lo que concierne al análisis gráfico de la elasticidad precio de la demanda de la oferta respecto de lo que vimos en la elasticidad precio de la demanda. Pero antes de seguir, me gustaría que hagan las preguntas o consultas que les ha sugerido lo que hemos visto hasta ahora. ¿Nada? Seguimos entonces. Por ejemplo, es posible demostrar matemáticamente que una curva de oferta lineal que nace del eje de ordenadas tiene valores decrecientes del coeficiente de elasticidad a medida que aumentan los precios, pero siempre mayores a 1. Es por lo tanto relativamente elástica. Esta sería una curva que está ahí. Una curva de oferta lineal que nace del eje de ordenadas, este es el eje de ordenadas, a medida que aumentan los precios, a medida que vamos hacia arriba, tiene valores decrecientes de elasticidad. O sea que, por ejemplo, estando en este punto, la elasticidad en el punto es más chica que, no sé, en este punto. O sea, por eso el valor de la elasticidad es decreciente, aunque siempre mayor a 1. Y esto es más o menos congruente con lo que vimos en el gráfico anterior. O sea, es una curva, la curva más aplanada es la curva más elástica. En este caso, SX3. También es posible demostrar matemáticamente, hay en internet una serie de videos maravillosos, pero duran un tiempo considerable y exceden, digamos, lo que normalmente se da en un curso introductorio. Una curva de oferta lineal que nace del origen de coordenadas, aquí, con independencia de su pendiente, es isoelástica. Iso significa es igual, ¿no? O sea, tiene siempre la misma elasticidad. Y el valor del coeficiente es siempre igual a 1. Es, por lo tanto, de elasticidad unitaria. Esto no existía en el caso de la demanda. O sea que esta curva que nace acá en el origen es isoelástica. Y no solo es isoelástica, sino que su valor de elasticidad es siempre 1. Por último, una curva de oferta lineal que nace del eje de abscisas, o sea, de este eje, del eje de cantidades, tiene valores crecientes del coeficiente de elasticidad a medida que aumentan los precios, pero siempre menores a 1. Es, por lo tanto, relativamente inelástica. Por ejemplo, esa curva, SX. Entonces, SX1 tiene valores tiene valores inferiores a 1, es relativamente inelástica, pero tiene valores crecientes. Es decir, que los valores crecientes se aproximan a 1. Esta curva es isoelástica y siempre vale 1. Y esta otra curva, SX3, tiene valores mayores a 1, pero decrecientes, a medida que aumentan los precios siempre. Por lo tanto, en el infinito, cuando las líneas, yo las dibujé en forma paralela, digamos, ¿no? Cuando se encuentren estas tres curvas, su valor de elasticidad en todos los casos va a ser igual a 1. Porque sabemos que las paralelas se juntan o se encuentran en el infinito. Pero recuerden siempre que el infinito es algo que está por fuera de la experiencia humana. ¿Cómo lo podíamos demostrar? Bueno, aplicando la fórmula de elasticidad en el punto y dándole valores, pongamos acá valores escalares, y haciendo varias cuentitas. Y entonces, bueno,
veríamos si estas proposiciones se pueden verificar empíricamente. Existen otras dos curvas de oferta lineales isoelásticas, es decir, que tienen siempre la misma elasticidad. Una es cuando la oferta es de inelasticidad perfecta, lo cual significa que todos los puntos de la misma no solo tienen la misma pendiente, sino que el coeficiente de elasticidad resulta ser 0 para todos ellos, perfectamente vertical. También se la denomina oferta rígida. Sería una curva de este tipo, donde la elasticidad precio de la oferta es 0 para cualquier punto. Y se la denomina oferta rígida. Así aparece en algunos manuales, aunque no en todos, y una vez tuvimos problemas con un examen porque alguien de la cátedra escribió algo en el planteo de que qué pasaría en el caso de que la oferta fuera rígida. Y la mitad de los estudiantes no entendieron la pregunta, porque no sabían que la oferta rígida era la oferta perfectamente inelástica. Por eso lo agregué acá. El otro caso es el exactamente opuesto, la curva perfectamente horizontal, donde todos los puntos carecen de pendiente y el valor de elasticidad tiene el valor infinito. Esto es, se trata de una oferta de elasticidad perfecta. Una curva de oferta horizontal. Entonces, fíjense esta diferencia importante entre elasticidad-precio de la demanda y elasticidad-precio de la oferta. ¿Sí? En el caso de la demanda solamente hay dos curvas isoelásticas, que son la demanda vertical y la demanda horizontal. En el caso de la oferta tenemos tres curvas isoelásticas, que son la curva vertical, la curva horizontal y también la curva, siempre que sea lineal, que parte del origen. ¿Sí? Así que ahí tenemos una diferencia. La otra diferencia fundamental entre ambos coeficientes es el signo. El coeficiente de elasticidad precio de la demanda es negativo, el de la oferta es positivo. O sea que si a mí me dieran una enumeración de valores de coeficientes donde se intercalan números positivos y negativos, yo ya sé que los negativos corresponden a la elasticidad de la demanda y los positivos a la elasticidad de la oferta. También se hizo una vez en un parcial eso. Pero bueno, si está el signo bien colocado, yo ya lo sé. Y no tendría mayores problemas con eso. El año pasado, en el parcial virtual, hubo muchos casos de estudiantes que perdían el puntaje porque calculaban perfectamente bien el coeficiente de elasticidad de la demanda y le ponían el signo, no le ponían el signo negativo, ni las barras de valor absoluto. Y eso anulaba el ejercicio, porque es un error de tipo conceptual. Y en el otro caso, se le daban variaciones sin indicarle de qué tipo de curvas eran, y eran variaciones de oferta, porque ambas variaciones o ambas eran positivas o ambas eran negativas. Y lo interpretaban como si fuera un coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Otro error conceptual, digamos. Porque eso, yo escribí varias veces que lo accesorio siempre sigue a lo principal, o sea que uno tiene que conocer la ley de la demanda o de la oferta para poder entender después la elasticidad precio de la demanda o de la oferta. Y obviamente para poder operar matemáticamente si fuera el caso. Bueno, antes de empezar con los determinantes de la elasticidad precio de la oferta, pregunto si hay preguntas. ¿No? ¿Seguimos? Sí, profe. Muy bien. Cuando hablamos de determinantes de la elasticidad precio de la oferta, estamos hablando de factores que afectan la elasticidad precio de la oferta de manera tal que fuera posible asociar cierto tipo de bienes con cierto tipo de valores de elasticidad. Entonces, primer determinante, naturaleza del proceso productivo. Porque recuerden que estamos acá del lado de la oferta. Acá somos todos productores.
Esta naturaleza tiene que ver tanto con la mayor o menor disponibilidad de recursos o factores productivos, como asimismo el tipo de tecnología utilizada, que recuerden ustedes son determinantes de la oferta, ¿no? Y además la mayor o menor capacidad de adaptación de los oferentes o productores con que pueden reasignar sus factores, que en la jerga se llaman inputs, a otro proceso productivo que se haya tornado relativamente ventajoso. A menor facilidad, más inelástica será la oferta. Ojo con esto, esto es interesante. Un proceso productivo involucra una serie de factores productivos y una tecnología determinada. Ahora bien, hemos visto cuando vimos la curva de posibilidad de producción que en general los factores productivos son especializados, es decir, que no son igualmente aptos para producir cualquier tipo de cosa. Entonces, si un productor utiliza factores muy específicos y resulta que ese negocio anda mal y tiene que cambiarse, tiene que mudar de ramo, digamos, cerrar la calle, abrir en otro lado, y no puede hacerlo. O puede ser con un costo muy, muy elevado. En ese caso, más inelástica será la oferta. Supongamos un fabricante de acero, un alto horno. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve el alto horno? Además de para colar acero. ¿Sí? Para nada más. Por lo tanto, la oferta de acero tendrá que ser inelástica si lo miramos desde este punto de vista. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, profe, cuanto más específicos serán los factores productivos, más inelástica sería Sí, sí. la oferta. Fíjate que la naturaleza del proceso productivo involucra digamos, la especialización y la disponibilidad de recursos. Porque vos decís, bueno, suponete que tengo trabajadores con cierta capacitación y me mudo a otra actividad y necesito trabajadores con otra capacitación. Bueno, muy bien, ¿puedo recapacitar a estos trabajadores rápidamente para esta actividad? Supongamos que la respuesta es no. Y bueno, entonces, ¿qué me decís? ¿Lo tengo que despedir a todos y contratar nuevos? Eso también tiene un costo. Entonces, eso, digamos, torna a esa oferta del bien, cualquiera sea, más inelástica. En general, en los procesos productivos complejos, esto las torna ofertas de tipo más inelástica. Una terminal automotriz, ¿para qué otra cosa te sirve una terminal automotriz? No podés reconvertirla en industria textil. Tampoco podés reconvertir la industria textil en terminal automotriz. Está claro eso. Segundo, disponibilidad de bienes, no de factores, de bienes que pueden sustituir el bien en cuestión. O existencia de bienes sustitutos en la producción relativamente cercanos, como puede suceder en la actividad agropecuaria. En tal caso, a mayor capacidad de sustituir la producción de un bien por otro, más elástica será la oferta. En caso contrario, la oferta será más inelástica. Por ejemplo, ¿conocen lo que se llama la sojización de los suelos? ¿Sí? Es decir, muchísimos productores agropecuarios en las últimas 2 décadas y fracción empezaron a cultivar soja. ¿Qué hacían antes? Cultivaban Maíz. cereal. Cultivaban otra oleaginosa o cultivaban cereales o hacían producción ganadera o porcina o inclusive tenían tambos. Fíjense la cantidad de bienes a los que la soja pudo sustituir. Obviamente porque el beneficio esperado era mucho más alto que en las otras producciones. Entonces, la oferta de soja es muy elástica. O ha demostrado ser muy elástica por esta cantidad de bienes que son sustitutos en la producción. Ya no solo las oleaginosas entre sí, como a mí me gusta decir, o los cereales entre sí, sino también, digamos, los cereales con la soja,
o la producción ganadera con la soja. En este caso en particular, o sea, es un fenómeno empíricamente demostrado, ¿no? Y no solo en Argentina, también en otros lugares del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esto? Ojo, no confundan la sustituibilidad de bienes en la producción con la sustituibilidad de bienes en el consumo. Son dos cosas absolutamente diferentes. El té y el café son bienes sustitutos en la demanda, pero no lo son en la oferta, para nada. ¿Sí? Tercer determinante, factibilidad y costo del almacenamiento. Ante cambios en los precios, existen bienes perecederos, como el tomate, por ejemplo, que no pueden ser almacenados por mucho tiempo, u otros que requieren instalaciones costosas, como el pescado, que requiere de una cadena de frío. Por lo tanto, cuanto más factible sea almacenar los bienes a la espera de mejores precios, más elástica será la oferta. Pero cuanto más costoso sea utilizar ese almacenamiento, más inelástica será la oferta. Por ejemplo, será más elástica la oferta de clavos que la oferta de tomates. Porque los clavos los puedo guardar mucho más tiempo que los tomates. ¿Sí? Pero será más inelástica la oferta de pescado que la oferta de carne vacuna. Es mucho más costoso almacenar el pescado que la carne vacuna, porque requiere una cadena de frío que la carne vacuna no requiere. Por ejemplo. Y por último, el último determinante, este sí es compartido con la elasticidad precio de la demanda, es el periodo de tiempo considerado. Porque así como la demanda se mide por unidad de tiempo, la oferta también. En general, cuanto mayor es el periodo del tiempo, más elástica será la oferta para la mayoría de los bienes. Y viceversa, cuanto menor sea el tiempo implícito en la oferta, más inelástica será la misma. Esto se debe a que la adaptación de la conducta de los productores a los cambios en los precios requiere tiempo antes de que se ajuste a la nueva situación. Otra razón por la que la oferta suele ser más sensible a largo que a corto plazo radica en la dificultad de realizar cambios tecnológicos inmediatos que permiten adaptarse a las nuevas condiciones productivas. Por ejemplo, la curva de oferta de manzanas rojas por año será más elástica que la curva de oferta de manzanas rojas por semana o por mes. ¿Sí? Antes de pasar al ejercicio de aplicación, que sería la culminación de esta presentación, vuelvo a preguntar, ¿alguna duda sobre los determinantes? ¿Quieren plantear algún comentario o pregunta respecto de los mismos? Acá tengo una diferencia con el dossier. Yo estoy considerando un determinante más que en el dossier, que solamente hay 3. Lo aclaro. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Este es el ejercicio de aplicación que está en el texto de Mochoni Baker, de donde está tomado esta imagen. Rigidez de la curva de oferta en función del periodo de tiempo considerado. Fíjense, tenemos 2 curvas de demanda, ¿no? Que son curvilíneas, y tenemos, bueno, un desplazamiento. La demanda aumenta, desde A de prima, en todos los casos. Lo que cambia en los 3 gráficos es la oferta. Tenemos una oferta rígida, una curva isoelástica, una oferta no rígida, sino perfectamente elástica, es la otra curva isoelástica, y acá tenemos una oferta que parecería ser curvilínea, digamos, que tiene su pendiente normal. El efecto que produce el aumento de la demanda en el precio
varía según el periodo de tiempo considerado. Recuerden que el periodo de tiempo es uno de los determinantes de la elasticidad precio de la oferta, lo cual implica una determinada elasticidad de la curva de oferta. Distinguimos 3 periodos, y esta es una aportación de Marshall también. En el panel A, fíjense, si aumenta la demanda, ¿sí?, ¿la oferta puede reaccionar aumentando la producción? ¿Qué dicen ustedes? No, porque es perfectamente inelástica. Muy bien. Acá dice, no hay tiempo para realizar ajuste alguno ante la presión de la demanda y todo el efecto se traduce en precios. Porque esta oferta, así trazada, Marshall la llamó para el día de mercado. Es decir, el día de mercado no es una instancia que se pueda medir en horas o en tiempo, es una distinción de tipo lógica, es un periodo lo suficientemente breve como para el cual el productor no puede reaccionar frente a cambios en la demanda porque los factores son todos rígidos. No puede contratar personal, no puede comprar más materia prima, etc. Después voy a dar un ejemplo. Vayamos a la última. Saltemos por el momento el panel B y vayamos al panel C. Cambia la demanda. ¿Sí? ¿Hay cambios en los precios? No, el precio se mantiene igual. El precio se mantiene igual. En C hay tiempo para realizar todos los ajustes necesarios y el equilibrio es a largo plazo. Obviamente, una curva de este tipo es una curva de largo plazo de la economía. Pero el caso general es este. ¿Sí? La oferta tiene su habitual pendiente positiva y la demanda aumenta. ¿Y qué cambios se producen acá? Esto lo vimos nosotros cuando analizamos la estabilidad. ¿Aumentan los precios? Sí. Sí, pero menos que en el primer caso. ¿Está bien? Fíjense que esta flechita es menor que esta. ¿Aumenta la cantidad producida? Sí, el nuevo equilibrio, la cantidad producida es mayor que antes. ¿Es correcto? Si antes Sí. se producía acá, ahora se produce acá. También aumenta la cantidad, pero menos que en el último caso. Entonces, frente al cambio en las condiciones de la demanda, la oferta tiene tiempo para realizar ciertos ajustes, obteniéndose un equilibrio a corto plazo. Entonces, cuanto mayor es el periodo de ajuste o el periodo de tiempo considerado, mayor es la elasticidad de la oferta y menor el aumento en el precio. Entonces, esto es lo que se llama día de mercado o periodo de mercado, esto es lo que se llama corto plazo y esto es lo que se llama largo plazo. ¿Cuál es la explicación en términos de factores productivos? Bueno, en el día de mercado todos los factores productivos son fijos. No es posible variar su cantidad. Porque ¿qué haría un productor si de golpe ve que tiene más demanda? Y bueno, contrata más trabajadores o compra más materia prima, etc. En el corto plazo puede ajustar algunos factores, que acá los llaman los factores variables. Por ejemplo, contrata más trabajadores o compra más materia prima, o bueno, si es una reventa, compra más de lo que las latitas que venda. Entonces sí, aumenta un poquito la producción, pero no la aumenta, digamos, a este nivel, hasta acá, que es lo que pasa en el último caso. Y un poquito los precios. En el largo plazo, ¿qué pasa? No solo son variables los factores que lo verán acá, sino que también son variables los factores que eran fijos en este caso. Por ejemplo, supongamos que si el aumento de la demanda es persistente, este señor compra un local nuevo. Un vendedor de zapatos compra otro local y entonces puede abastecer a ese incremento de la demanda. El ejemplo que daba Marshall en el siglo XIX es muy interesante y se refiere a la pesca. Mar del Plata es una ciudad pesquera, o lo fue en algún momento. O bueno, Mar del Plata, la zona sur, digamos, la zona
que está al sur de Juan B. Justo, pongámosle. En algún momento llegó a ser el principal puerto pesquero argentino. Ya no es así. Bueno, fantástico. Pero pensemos en la pesca en el siglo XIX, en el momento en que Marshall escribe. No había cadena de frío. Entonces, supongamos que los pescadores salían por la mañana, volvían a media tarde con lo que habían pescado. ¿Y qué hacían con la pesca? ¿Qué hacían con la pesca? La vendían. Tenían que venderla ahí mismo en el puerto. Obviamente la gente sabía que no llegaban. Bueno. Entonces, supongamos que ese día, en vez de haber 100 personas que dispuestas a comprar pescado, hay 200. No pueden volver al mar y a echar las redes y a pescar los tipos, porque la tecnología y los factores no se lo permiten. Por lo tanto, cuando ven semejante cantidad de gente, ¿qué van a hacer los productores? Para aumentar el precio. Y aumentar el precio. Esa es la forma de ajuste que tienen. Entonces, al aumentar el precio, algunos se retirarán y a otros comprarán menos de lo que pensaban comprar. Si eso se repite varias veces, los tipos dirán, bueno, a ver, mira, en vez de volver a las 4, volvamos a las 5. ¿Sí? En vez de tirar 4 redes, tiremos 5 redes, subamos 2 o 3 tipos más a bordo, arreglemos aquellas redes que estaban rotas. Entonces traen un poquito más de pescado. Igualmente no pueden abastecer a la demanda. Venden algo más, pero tienen que venderlo más caro de lo que estaba antes de empezar todo este proceso. Y si el aumento de la demanda persiste, algún pescador va a decir, che, loco, me parece que esto viene muy bien. Vamos a comprar otro barco. ¿Sí? Entonces compran otro barco, obviamente contratan más trabajadores, pueden tirar más redes y entonces pueden aumentar las capturas de forma tal que cuando vuelvan, ¿sí?, la oferta se ajuste a lo que la demanda pretendía y entonces el precio vuelva a bajar. ¿Les gustó el cuentito? Miren qué fácil. Entonces, aquí todos los factores son fijos y en cambio acá todos los factores son variables, incluyendo el capital, que en este caso estaría representado por la lancha. Porque no es lo mismo quedarse una hora más mar adentro para pescar que comprar una lancha nueva. Es un poquitito más caro. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí. Y de paso, para los que preguntan, profesor, ¿una curva de oferta rígida o una curva de oferta de elasticidad infinita, eso existe en algún momento? ¿Lo podemos llegar a ver? Bueno, sí. Podríamos llegar a ver, en este caso. Marshall lo demostró. Bueno, síntesis y conclusiones. La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida dividido por la variación porcentual del precio. La elasticidad precio de la oferta es positiva o nula. Es nula cuando la curva de oferta es vertical e infinita cuando es horizontal. Si la elasticidad precio de la oferta es mayor que 1, se dice que la oferta es parcial o relativamente elástica. En tal caso, la curva respectiva nace en el eje de ordenadas, como dijimos. Si la elasticidad precio de la oferta es menor que 1, se dice que la oferta es parcial o relativamente inelástica. En tal caso, la curva respectiva nace en el eje de abscisas. Y si la elasticidad precio de la oferta es igual a 1, se dice que la oferta es de elasticidad unitaria. En tal caso, la curva respectiva nace del origen de coordenadas. Normalmente, tanto la elasticidad precio de la demanda como la elasticidad precio de la oferta son mayores a largo plazo que a corto plazo. Eso significa que un desplazamiento de la curva de oferta o de la curva de demanda provoca una gran variación del precio y una pequeña variación de la cantidad a corto plazo, y una variación más pequeña del precio y una variación mayor de la cantidad a largo plazo, como vimos en el ejemplo o en el ejercicio de aplicación de recién. Bueno, y estas son las preguntas de control que más o menos redondean todo lo que estuvimos viendo. ¡Charán!
Y aquí habríamos terminado. Bueno. Voy a pausar.